que leerla, ¿no? Ahora paso a la segunda parte, que ya es facilitar la lectura. Me traje, por una parte, pequeño guión que hice yo, y en segundo lugar, un artículo que se publicó en La Nación de Buenos Aires, que nos ayudará a enfocar este tema. Cuando el Santo Padre habla de las amenazas a la vida humana, dice que se ha ido perfilando en la sociedad una cultura de muerte que se enfrenta a una cultura de vida. Esto lo ha dicho muchísimas veces, de muchas maneras. Lo había ya dicho de un modo muy fuerte en la gran reunión con la juventud en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, que es donde de modo especial quiso utilizar este lenguaje, que ahora sale muchas veces en la encíclica. ¿Qué quiere decir el Papa con una cultura de vida y una cultura de muerte? Quiere decir algo muy parecido a otro vocabulario que también usa de vez en cuando, otra expresión, que es la ecología humana. Y tal vez nos va a ayudar a entrar en tema este concepto de ecología de la cultura. Sabemos que esta ciencia que actualmente se está desarrollando, y con muchísima razón, la preocupación por el ambiente natural, la naturaleza. Uno de los elementos que configuran, digamos, la visión ecológica, que es una visión de totalidad de la naturaleza, es, por una parte, la comprensión de que todo está relacionado con todo en la naturaleza. El agua, el aire, las plantas, los animales, los productos humanos, todo influye en todo. Primer elemento. Segundo, que todos los elementos son influidos por los demás. No hay ningún elemento en la naturaleza que pueda, digamos, vivir saludablemente en un entorno que ha sido dañado, que es maligno. De modo que todos los elementos son influidos para vivir bien o para vivir mal, e incluso hasta morir en el ambiente, en la naturaleza, según lo que esté ocurriendo. Bueno, pues el Santo Padre ha utilizado esta expresión. Fíjense, en una encíclica anterior, en la Centesimus Annus, en el número 38, decía: mientras nos preocupamos justamente de preservar los hábitats naturales de las diversas especies animales, nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. El hombre es para sí mismo un don de Dios y por tanto debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Habla en estos términos: hay una estructura natural y moral que es parecido o análogo al mundo de la naturaleza, y es el hábitat, es decir, el lugar en el que el hombre puede vivir bien o puede llegar a morir. Por cierto, un poco antes de esta encíclica se produjo la reunión convocada por las Naciones Unidas en El Cairo, que recordarán, donde se habló mucho sobre la cultura humana y donde muchísimas voces, que realmente eran mayoritarias, exigían en nombre de la democracia el derecho al aborto. Y en el fondo, aunque no lo decían con toda claridad, se reservaban el derecho a los poderosos de este mundo a matar al débil, al inocente, al que molesta, al pobre, al subdesarrollado, al enfermo, en nombre de una especie de sabiduría, de ingeniería social. Después estaba convocada, después del Cairo, la reunión de Pekín, de Beijing, en la que las dos palabritas claves que están en discusión, simplemente lo digo para que se vea cómo ahora se trata de una cultura mundial, son si los derechos humanos son universales o no. Hay muchísimos países, muchísimos intelectuales y fuerzas políticas que quieren que en Pekín, al hablar sobre la mujer, no se hable más de derechos universales, de modo que ya no habría una garantía total para el ser humano cuando se hable de algún derecho humano. Solamente algunos grupos, algunas culturas tendrían esos derechos, otros no. Detrás que hay la cultura de la muerte. Y luego en Turquía en 1996 se hablará sobre, se llama el hábitat, es decir, el mundo en el que tiene que habitar el ser humano. Esto está muy lejano, ya veremos en qué terminará esa reunión. Pero
el Santo Padre entre los elementos que forman la ecología humana, es decir, la cultura en la que vive todo ser humano, destacaba en la encíclica Centesimus Annus lo siguiente, es decir, la Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces nacen de afrontar los problemas concretos en todos sus aspectos, sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí. ¿No ven? Unos influyen en otros. Lo social, lo económico, lo político, lo cultural, una cosa influye en otra. En otros documentos, como el documento de Puebla, el Santo Padre añadía otros elementos, que realmente fueron los obispos de América, pero el documento final lo suscribió el Papa, hizo algunos pequeños retoques, en el que decía que también había elementos familiares, artísticos, además de los económicos, políticos, etc. Y que de todos los elementos que configuran la cultura humana, el elemento clave que determina si está sana o enferma esa ecología humana, de la cultura, de la economía, de la vida social, artística, etc., es si en esa cultura hay o no hay amor a Dios, presencia de Dios, reconocimiento de los derechos de Dios. En una cultura atea, la economía considera al hombre como cosa, porque ni se le ocurre pensar que es criatura de Dios, hijo de Dios, dotado de algún tipo de valor especial. Es cosa. Las ciencias, por ejemplo la medicina, si están en medio de una cultura atea, de personas, de médicos, de científicos, de investigadores ateos, pensarán que el ser humano es cosa. Y una cosa se puede hacer lo mismo que se puede hacer con cualquiera de estos objetos que a mí me rodean. Si los considero míos, puedo hacer lo que ya los juristas antiguos decían: tengo derecho al uso y al abuso de las cosas que son mías, porque este pedazo de papel no tiene ningún derecho, si quiero lo rompo. Si el ser humano es cosa, lo uso. El científico, el experto en genética, el que hace fecundación in vitro, el médico que trata a una embarazada que tiene un embarazo ectópico, etc., si tiene una visión de que eso es cosa, células, porque no tiene una visión religiosa de la vida, va a poner su ciencia al servicio de la muerte. Pensará que una buena solución es matar. El jurista y el diputado y el senador y el presidente de la República, si son ateos, pensarán que al científico hay que darle la razón en esta su visión de la vida, y por lo tanto el mundo jurídico y político se pondrá al servicio de esa visión de muerte, o pensar que en algunos casos se puede matar. Y además resultará que los académicos, los profesores universitarios, los que dan clases, más los periodistas que divulgan todo eso, si están empapados de una cultura atea en la que Dios no existe en el horizonte de sus vidas, divulgarán, apoyarán y fomentarán este tipo de decisiones del mundo científico, del mundo económico, etc. Y los empresarios, por ejemplo los farmacéuticos que se dedican, o los que tienen clínicas que viven, digamos, de su trabajo, pero en sistemas empresariales que tienen que ver con la vida y con la muerte, especialmente la industria farmacéutica y médica, si tienen una cultura atea, pensarán que lo lógico es hacer un buen negocio con estas cosas que no están dotadas de una especial dignidad. Es una cultura de muerte, en el que todos los elementos contribuyen a configurar, todos se apoyan unos en otros, una mentalidad que piensa que matar al no nato a veces